¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Multideporte, bienvenidos a CTV Principado. Hoy estamos con José Luis González Fierros, conocido de esta casa, en la jornada del Gemelu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Esto es un poco distinto a Sí, es un poco distinto, pero ya verás cómo va a ser muy parecido. Bueno, te conocemos, ¿no? De prácticamente pues, venir con el Geme varias veces al mes. Te conoce seguramente la gente que nos está viendo de verte por los campos de fútbol porque llevas prácticamente una vida dedicada al fútbol modesto, a categorías inferiores, y queremos saber un poco más de ti en estos minutos que tenemos de entrevista. Posiblemente haya quien no lo sepa, pero lo digo yo, al margen de que tú me desarrolles un poco ese palmarés, ¿no? Insignia de oro de la Federación Asturiana de Fútbol, te hizo un homenaje el Ayuntamiento de Oviedo por la difusión del fútbol base. Y hace poco, recientemente, Amor del Deporte te dio ese galardón, el Centro Asturiano de Oviedo, y me contabas que otra serie de galardones ya de fútbol, de equipos, ¿no? De equipos más modestos. Sí, hace 10 años que la Federación Asturiana de Fútbol, por entonces presidida por Massimino Martínez, me otorgó la insignia de oro de la Federación y que para mí es el más grande de los honores que me han podido hacer a lo largo de estos años que llevo 44 por los campos de fútbol, en plan de informar o de hacer fotografías y demás. Es cierto que también el Ayuntamiento de Oviedo hace también unos años me dio ese premio por el fomento del fútbol base y que el Centro Asturiano en este verano pasado pues me dio el premio de Amor al Deporte. Hubo otros equipos como el Siero, como el Marino, como el Trasona, como el Valdesoto, que también me concedieron en temporadas pasadas alguna placa, alguna cosa por seguir este fútbol modesto. Y bueno, pues yo estoy en el fútbol modesto desde hace, como decía antes, 44 años que ando por los campos de fútbol, y fue prácticamente una casualidad que yo esté en el fútbol porque yo en realidad todo surgió, yo entrenaba al Santo Domingo Alevín, bueno, más que entrenador era monitor, era como una continuidad de aquella faceta que tenía yo de profesor en los dominicos, donde estuve 40 años, y allí empezaron a jugar Evia, Carlos Mario, que después jugaron en el Oviedo y otros muchos. Y no lo hacíamos mal, la verdad es que no lo hacíamos mal, aunque en realidad lo que queríamos era, pues eso. Formar, ¿no? A los niños. Formar a los niños. Sí. Y pues en cierta ocasión, siendo las fiestas del colegio, fueron a jugar un partido contra los profesores, los que trabajaban en la Boda de Asturias, y entre ellos pues fue Joaquín Manasé. Manasé tenía un hijo en el colegio, Herminio, y bueno, pues hablando con él, pues le dije, bueno, es una pena que no deis nada de este fútbol base, que era el fútbol, los alevines, que eran los primeros federados que había entonces en Asturias, los de más baja categoría, y que en realidad no eran muchos los equipos que había, se formaban solamente 2 grupos de alevines en toda Asturias. Y entonces me dijo él, hombre, a ti que te gusta esto, que lo conoces un poco, ¿por qué no escribes un artículo todas las semanas diciéndonos cómo fue la jornada? Y yo, como me gustaba además la fotografía, pues de vez en cuando pues ese reportajillo que hacía, pues mandaba alguna fotografía de algún jugador que estaba destacando, uno que goleaba, el otro que paraba bien, el otro que no sé qué. Y en cierta ocasión, después de algún tiempo, yo solamente iba por el periódico a dejar el papel aquel con las fotos, y después de cierto tiempo dije, oye, ¿por qué no te encargas tú de hacer la Liga Nacional Juvenil? Que entonces no era ni siquiera División de Honor, era la máxima categoría que juveniles, era la Liga Nacional Juvenil, donde estaban el Oviedo, el Sporting, pero que por el Nora pasaban el Real Madrid, de Pardeza, de toda esta gente. Iván de la Peña estuvo jugando en el Reguesión, muchísimos jugadores que después brillaron en el Madrid o en el Barcelona, que había unas grandes entradas en aquellos partidos, y bueno, pues me metí a hacer eso, y poco después no salían los periódicos los lunes, y la hoja de lunes de Oviedo, editada por la Asociación de la Prensa, pues me dijo que por qué no hacía yo el partido de la jornada en tercera división, y entonces tenía una página para hacer la crónica, unas entrevistas, unas fotos y demás. Y eso ya lo hacía yo normalmente a diario, ya después también en la Boda de Asturias.
Y así empezó todo, sin querer. Pues, empezó casi como un hobby sí, que se convirtió es que luego sigue, ya en una responsabilidad. Para mí sigue siendo un hobby, porque yo llevo jubilado de la enseñanza desde el año 2012, y 2012, sí. Hace 11 años ya. Y date cuenta, desde entonces sigo colaborando aquí en esta casa, colaborando en Onda Cero, colaborando en fútbol asturiano. Y esto todo de forma altruista, porque hay gente que a lo mejor cree que yo estoy cobrando por hacer y no. Ahora a mí el fútbol me cuesta dinero. En cierto modo, hace años, cuando yo estaba en la Voz de Asturias, era un suplemento importante para el bienestar familiar. Eso te iba a decir, al final, hasta que la Voz de Asturias dejó de lanzar periódicos, porque ahora lo hace de forma digital, tú estuviste ahí, ¿no? Desde ese inicio, hace casi 40 años. Efectivamente, yo en la Voz de Asturias estuve como bueno, desde el año 79 hasta que cerró el periódico. Sí. Bueno, profesor, maestro, ya nos lo has dicho, has sido profesor. Profesor de matemáticas, además, que cuando la gente pues, que no lo sabe, pues me ve por los campos de fútbol y dice, profesor o maestro, cree que yo daba educación física. No impartía matemáticas o ciencias. Empezaste a los campos de fútbol con una cámara, pero entiendo que era muy diferente la primera que usaste a la que utilizas ahora, ¿no? La primera cámara que yo tuve muchas cámaras a lo largo de estos más de 40 años. La primera era una Yasica color. Había tenido anteriormente una Berlisa, que era con la que yo empecé ya siendo muy crío. Y después pues tuve una Pentax, tuve varios modelos de Canon, tuve alguna Nikon, ahora sigo con Canon. Hablo más que nada en el sentido, en la forma de revelar luego las fotos, de lógicamente la inmediatez que hoy en día pues haces una foto y la puedes tener en el móvil en cuestión de segundos. Antes lógicamente era todo mucho más complicado. Lo bonito era cuando había que revelar. ¿Revelabas tú las fotos? Sí. Cuando había que revelar los carretes, cuando había que positivar después las fotos, cuando había que hacerlo en papel, yo me pasé, a lo mejor terminaba en el periódico, por decir una hora, a las 10:30, a las 11, y me daban la una o más, y a lo mejor estaba allí haciendo cosas en el periódico porque te metías en el laboratorio y aquello era otra vida, era verdaderamente... Ahora es mucho más inmediato, sacas una fotografía y con un aparatito pequeño que tengo yo que cuesta 10 euros, la metes en el teléfono, metes la tarjeta y envías la foto ya directamente pues, por internet o por WhatsApp o por el método que quieras. ¿Y cuáles son tus primeros recuerdos, ¿no? Cuando empezabas, porque claro, tú ahora vas a cualquier campo y ya te conocen, pero al principio no. Esos primeros recuerdos, esas primeras golpes de la realidad que muchas veces te dan cuando pues, no estás dado de hacer alguna cosa. Al principio yo iba a hacer los partidos del Oviedo juvenil cuando jugaban en el Nora, entrenaba Pichi Naves, entonces recuerdo en aquel momento. Después seguí haciéndolos con Vicente Villamil, con Tensi, con muchos otros entrenadores. Y bueno, pues en aquella época era conocido allí, en el Nora, y cuando parábamos a tomar algo con Pepete, que en paz descanse, y los demás que hacíamos la información allí en el restaurante Nora, que había al lado de las vías del tren, al lado del... Y que sigue existiendo, ¿no? Si sí, no ha cambiado, el Nora está ahí en Coyoto... Sigue existiendo el restaurante El Nora. Y bueno, pues no me conocía prácticamente nadie. Después empecé a andar por los campos de tercera división, por los de regionales y por esos campos, y poco a poco pues tuve anécdotas importantes en esos partidos, porque claro, recuerdo una vez hace muchos años que fui a Navia. Sí. Y claro, pues no sé si habría ido 2 veces o una o ninguna allí todavía, y eché mano cuando me quedaban 10 o 15 metros para la puerta, eché mano para sacar el carnet que tenía de prensa. Y cuando no sería mi sorpresa cuando me dice que está en la puerta, hoy andas lejos, Fierros, andas lejos de casa, ¿eh? Es decir, que ya me empezaban a conocer la gente por todos los sitios, que en realidad, pues... aunque se ha puesto de moda eso de acreditarse para ir a los partidos, yo creo que en este aspecto yo no necesito acreditación. Llego a los campos, todo el mundo me conoce. Te pasa un poco como el gemelo, ¿no? En ese sentido os pasa un poco lo mismo al gemelo y a ti, sí, ¿no? Claro. Yo al gemelo lo conozco desde antes de entrenar incluso al Pumarín, él.
Yo al Pumarín lo seguí en aquella época mucho tiempo, llegó a jugar la promoción de ascenso, estuve con ellos en Valdemoro y en algún otro sitio, en Zamora, recuerdo jugando promoción de ascenso a Segunda B, y hace muchos años que, por supuesto, que nos conocemos, y que alguna vez incluso que va conmigo, él se enrolla con toda la gente, es decir, que yo conozco a muchos, pero él a muchos que no conozco yo le conocen también a él. Ya era guerrero, ¿no? Desde más joven ya... Sí, el como lo vemos ahora. Sí. El Geme, si llega a medir una cuarta más, sería la leche, la verdad, porque él es guerrero donde los haya. No solo aquí en el fútbol de aquí, de Oviedo, que es donde se conoce mucho, entrenó al San Lázaro, primero a Juventud Asturiana, al Pumarín, a muchos equipos, pero también entrenó lejos aquí, en Cangas de Narcea y en otros sitios por ahí. Y que es una persona muy conocida, porque además él tiene sus ideas y va a muerte, y va con ellas a muerte. En cuanto a ti, es decir, bueno, el fútbol de ahora lo conocemos más o menos, ¿no? Quizá no conocemos el fútbol que había cuando tú empezaste. ¿En qué ha cambiado? ¿Qué diferencias ves que tiene ahora mismo? Bueno, no me refiero a normas, porque las normas, bueno, estas van y vienen. Si cambió el fútbol, que antes era solo fútbol 11 para 11, incluso en alevines y en otras categorías y tal, y ahora ya hay otro tipo de fútbol, fútbol 8, fútbol 7... Fútbol sala, bueno, fútbol sala. Y creció mucho el fútbol sala, que entonces el fútbol sala hace 50 años solo se practicaba, casi parecía que era de veteranos, que eran cosas de estudiantes, que aquí en el Entoldado, donde hoy está el Hotel Reconquista, se hacían unos campeonatos impresionantes, de 5 para 5, pero con porterías de hockey. Entonces, fíjate, evolucionó tanto el fútbol que evolucionaron mucho los campos también. Antes había muy pocos campos y muy malos. Muchos campos de arena, muchos campos de tierra, muchos campos en pésimas condiciones cuando nada más que llegaba el invierno. Hoy día hay muchísimos campos sintéticos, son casi mayoría. Sin duda... Cambió tanto el fútbol que cambiaron hasta reglas del fútbol, que parecía que el fútbol, que era una cosa inventada por los ingleses, que decían que siempre la ganaban los alemanes y tal, pero bueno, ya ni la ganan los alemanes, siguen inventando los ingleses, pero ya aquellas reglas que había del fútbol, ya hay muchas que cambiaron. Si te llegan a decir hace 40 o 50 años que hoy en día vamos a tener un instrumento como el VAR, ¿qué hubieras dicho? Bueno, pues hacía muchos años que se hablaba de alguna tecnología o alguna cosa, sobre todo para ver si entró el gol o no entró y tal en la portería. El ojo de halcón, ¿no? Que en tenis, por ejemplo. Sí, bueno, como el ojo de halcón que existe en el tenis, sí. Pero bueno, se buscaba alguna cosa. Incluso se hicieron algunas experiencias haciendo la portería que de la raya hacia adentro fuese desnivelado para que cuando botase el balón claramente hacia adentro. Pero esto del VAR, pues es un invento que a mí el fútbol me gustaba como era antes. Unas veces los árbitros daban, otras veces los árbitros quitaban, pero en realidad yo creo que no había mala fe en estas cosas. Y hay VAR y sigue habiendo polémica. Al final hay una serie de circunstancias que puedes más o menos de forma objetiva decir esto es o esto no es, por ejemplo un gol, que entra o no entra. Sí. Te iba a decir el fuera de juego, pero es que el fuera de juego cada vez yo entiendo menos. Fíjate, con la International Board, que es la que hace las normas de fútbol, hay muy pocas reglas, pero dentro de esas reglas es que no... Parece que hay 1000 porque como es complicado que alguien las sepa aplicar bien. Pienso que lo que había que, de una vez por todas, digamos, aclarar es el tema de las manos. Porque ni con VAR, ni sin VAR, ni dictando normas, ni sin dictarlas, pues no se sabe cuándo van a pitar mano, cuándo lo es, cuándo no lo es. Y yo creo que tenía que ser una norma que dice, se toca el balón con la mano, es mano, ya está, se acabó. Decías antes que los medios, lógicamente, que existían hace tiempo eran peores, había menos campos, pero sin embargo, lo que dice siempre Riestra, Geme y tú también, que ahora no salen casi jugadores asturianos en Primera División, y antes con menos medios sí. ¿Por qué es eso? Bueno, ¿Qué sentido, qué explicación le puedes dar? Yo creo que la culpa la tienen los entrenadores también mucho. Los entrenadores prefieren el jugador veterano que el jugador que está sin formar todavía. Y yo, una cosa que digo siempre es que a los jugadores, sobre todo los delanteros, hay que darles partidos. No 20 minutos, un cuarto de hora, 5 minutos, ahora te quito, ahora te pongo, sino darle una serie de partidos seguidos, 5 o 6 partidos seguidos,
y que si no vale, entonces habrá que cambiar algo, habrá que... Sí. Pero futbolistas siempre los hubo, siempre los hay y siempre los habrá, en todos los sitios. Yo veo un Vetusta, por ejemplo, con gente muy joven y con gente de proyección. Yo veo en el Oviedo, y esto lo defendía a capa y espada desde hace tiempo, que si el Requesión no es capaz de dar laterales, por ejemplo, que cierren, o el Requesión o Mareo, pero el delantero, el goleador, ya es otra cosa. Uno tiene una cosa... Sí, pero fíjate, y son nombres que me vienen a la cabeza, pero tú tendrás muchos más. Luis Enrique, Villa, Michu, Mata, Cazorla, Esteban, es decir, esos nombres que han sido nombres del fútbol español, no los hay, y hace tiempo que no los hay. A esos que dices los conocí yo jugando en alevines y demás, y destacaban. Y sin embargo, me estás hablando, por ejemplo, de Cazorla. Cazorla, al lado de Cazorla jugaba otros que fueron, que se quedaron por el camino y que eran tan... Entre ellos su hermano, Nando. Sí. Nando era... Técnicamente yo creo que incluso mejor y tenía más fuerza física que Santi. Lo que pasa es que Santi lo que tenía era mucho amor propio, mucho punto honor, muchas ganas de triunfar, muchas ganas de salir, y el otro se acomodó más. Sí, bueno. Jorge Valiente es un jugador que, fíjate si tendría cualidades, que jugó en los filiales de Osasuna, Sporting, Oviedo, Celta. Sí, que... Es decir, algo le veían, Sí, porque si no, no te vas a... Al final se quedó y tal. Se quedó. Es decir, que es muy difícil que salgan futbolistas. Primero, si no se les da oportunidades. Claro. Y segundo, si ellos no tienen ganas de ser futbolistas, y digo ganas de ser futbolistas, estas ganas entre comillas, que es sacrificio, sacrificarse. Te voy a hacer ahora dos preguntas. ¿Qué echas de menos del fútbol de antes, que ahora no haya? Luego te lanzo la siguiente. Del fútbol de antes, bueno, yo lo que no echo de menos eran los balones de antes, aquellos balones que pesaban, aquel Mikasa que era era un dolor, o aquellos anteriores que eran de cuero, que nada más que cogían 4 gotas de agua pesaban como un pecado mortal. De eso no lo he hecho en falta, en eso mejoró mucho. Mejoraron también el calzado, el de antes. Sí. Yo recuerdo al principio aquellas botas con tacos de cuero, que llevaban 3 clavos y todavía se le ponía otro en el centro para sujetarlo mejor, que cuando se iban gastando las capas del cuero iban metiéndose los clavos hacia adentro, y en eso, claro, de aquellas botas Marco, que fue las primeras que hubo, con tacos recambiables, aquellas que eran las que más se usaban, a las botas que se utilizan ahora, que son como guantes, pues... Todo ha sido el beneficio del fútbol y de los jugadores. Quizá antes el fútbol era como es el fútbol de tercera, me refiero, ibas a los campos del Llanes, de cualquier equipo, que era un poco más familia, ¿no? Ahora es más complicado eso. Igual sí en esas categorías, pero ya a nivel profesional... El que es fútbol de familia es el fútbol base, el de fútbol de alevines, de benjamines, de prebenjamines, que los que están son los padres, los abuelos y los hermanos y demás. El fútbol de antes era un fútbol... En los pueblos no había televisión, entonces en algunos no había ni cine, y entonces era lo que decían, el opio del pueblo. La gente iba al fútbol porque no había otra cosa donde ir. Y entonces había grandes entradas en todos los partidos, no solo, ya digo, de categoría nacional, sino de categorías regionales, en los pueblos, el fútbol de los pueblos. Era un fútbol donde el árbitro, en algunos casos, pasaba, yo creo que, momentos de miedo y demás. Yo he visto algunas acciones en algunos campos, y una de las anécdotas, que después hablaremos alguna, pero no, cuéntala ya, porque en cierta ocasión en Ribadesella, los accesos al campo se salía por una esquina prácticamente, y para retirarse el árbitro al campo tuvo muchos problemas, y yo me puse a hacer fotos, y hubo un señor que me puso la mano para no sacar lo que efectivamente, para que aquello no se reflejase, porque encima las crónicas, ¿quién las hacía? Pues gente del pueblo que no se mojaba porque no se podía mojar, porque al día siguiente, su nombre y, efectivamente, al día siguiente no entraba en el campo, o alguno por la calle le zurraba, eso sin más ni más. Y la otra pregunta, un poco lo contrario a la anterior, es decir, ¿qué echas o qué te sobra del fútbol de ahora?
el fútbol que estamos viviendo, a nivel de todo, ¿no? Porque yo creo que quizá el dinero se ha metido con un papel más importante que antes, aunque el dinero no vamos a obviar que siempre ha sido importante. Hace poco, esta misma semana creo, que salió una nota diciendo que el Sporting prohibía la entrada a los entrenamientos de los padres y todas estas cosas. Yo creo que eso es muy positivo. Yo hubiese prohibido la entrada de los padres incluso en algunos partidos, ¿eh? Y representantes creo también, Sí, padres, representantes, o sea, que no entre nadie, bueno, básicamente. Los representantes es una cosa moderna que también yo creo que perjudica más que ayuda al fútbol, ¿eh? Ellos van a ganar su dinero y a ganar su dinero fácil, porque el trabajo que hacen es, bueno, pues asesorar o llevar... Que en algunos casos se ve que en futbolistas importantes el representante es su padre y el que se embolsa el dinero también no, claro, al final es mejor. Yo no tengo nada en contra de ellos, conozco muchos, algunos incluso, como Eugenio Botas, fue alumno mío y demás, no tengo nada contra ellos, pero bueno, creo que ellos tienen que ver fútbol porque tienen que ver futbolistas también, es su trabajo, por eso pagan también a Hacienda y todas esas cosas y tienen que existir. Y bien bendito sea. No lo sé, yo la verdad que el fútbol cambiar cosas, no lo sé. A mí me parece bien esto de esto de los entrenamientos, que no puedan asistir los padres a los entrenamientos o cosas de esas, porque yo que ando por la banda mucho con la cámara, sobre todo en los partidos de categorías inferiores, se oye mucho decir, pues este entrenador no tiene ni idea, porque mira, el tuyo está jugando no sé dónde, el mío no lo pone, al otro no sé cuál y tal. Y yo creo que esto no beneficia nada. Siempre hay un entrenador, ¿no?, por ahí que cada uno lleva dentro. Y en cuanto a la cantera, ¿qué diferencia hay en el tratamiento de la cantera, de tus inicios a la actualidad? Lo escuchamos, ¿no?, a Geme, ¿no?, todas las semanas, que el hecho de que estos equipos hablo del Oviedo y el Sporting aquí en Asturias, pero me baso en cualquier equipo profesional en España, el hecho de que haya equipos a una edad tan temprana, benjamines, entre benjamines, va un poco en contra también de que los niños aprendan, compitan, sepan perder y sepan ganar. No sé, ¿cómo ves el tratamiento de cantera desde cuando tú empezaste a lo que tenemos hoy en día? Yo como educador creo que esos niños de 5, 6, 7, 8 o 10 años o tal, tenían que estar jugando con sus amigos del barrio, con sus amigos del colegio, con sus amigos de la calle. Por cierto, que ahora ya no se juega en la calle, antes el fútbol se jugaba en la calle. Yo recuerdo cuando vine a vivir a Oviedo con 12 años en Ciudad Naranco, lo que hoy es la calle Montes del Sueve, para nosotros no pasaba un coche, estaba sin asfaltar y era nuestro campo de fútbol. Allí poníamos nuestros jerseys para hacer las porterías y allí jugábamos desde que, bueno, hasta que nos llamaban para cenar o hasta que no, o esas cosas. Pero vamos, eso ya no existe. Y entonces hoy día, pues encima, los equipos, los jugadores, los padres están pagando porque sus hijos jueguen. Otra cosa que hay gente que le parece mal, pero yo creo que siempre se pagó por jugar al tenis, por ir a natación, por jugar al baloncesto, por no sé qué y tal. Entonces, por hacer judo o karate. Entonces es normal. Y creo que es una forma de financiación de los equipos. Los propios equipos, claro, de los materiales. De financiarse los equipos, porque si no, no podían existir los equipos. Las subvenciones, que siempre las hubo, cada vez son menores y cada vez hay menos subvenciones. Y entonces, esta es una forma de financiación importante de los equipos. El fútbol cambió en ese aspecto muchísimo. Y ya que hablas de las canteras, lo que existía antes era, bueno, pues el Oviedo tenía su equipo, pero no tenía tantos equipos. Y entonces el Oviedo se nutría de otros muchos equipos que hay en los barrios, que había en los barrios. El Grujoan, el Glubico, el Tradecol, los Arcos, no sé qué, que existieron de hace muchísimos años, algunos ya desaparecidos. Y aparecen equipos en colegios, aparecen y desaparecen, suelen depender mucho de la gente que esté al frente. Y como ya que viene esto de que aparecen equipos y desaparecen del colegio, yo cuando entrenaba en Santo Domingo, pues todos los profesores llevaban algún equipo, unos el alevín, otros infantil, otros el juvenil. Y además, nosotros los profesores, en aquella época, compramos unos terrenos de juego en San Cucao, hicimos nosotros unos campos de fútbol,
Y bueno, pues así surgió un poquitín el fútbol en el colegio. Al principio eran todo solamente alumnos del colegio. En Llanera, ¿no? O sea, os movíais a Llanera. En San Cugat de Llanera tuvimos 2 campos de fútbol. Y la verdad es que era otra forma de ver el fútbol. Sí. No era para hacer futbolistas, sino para que la gente se distrajera. Y allí, pues Si pasas el rato, sí. ¿eh? Y era como eso, continuar con la labor educativa, estar más tiempo con ellos y que estuviesen libres de otras cosas por ahí. Esto cambió mucho. Sí. El Oviedo antes se nutría de los equipos, como decía, el Sporting, de los equipos de Gijón, y esos equipos, pues cuando pasaba un jugador al Sporting, pues el Sporting le daba un porqué, Claro. o material deportivo, o un dinerillo para que comprase material y demás. Hoy día están acaparando mucho. Sí, están destrozando, ¿no? a los estos equipos. Tanto es así que, por ejemplo, hace algún tiempo lo dije yo aquí, hay algunas formas de nutrirse de jugadores de cualquier edad, de cualquier categoría, con más o menos calidad y de hacer caja, Sí. que a algunos equipos les está costando tener jugadores para presentar un once. Lo tenemos que dejar aquí, estamos sin tiempo. Fíjate que yo me quedaría hablando contigo otra media hora Me más. hubiese gustado contar alguna anécdota de estos años. Pero mira, la contamos en la jornada del gemelo. La contamos en Muy la jornada bien. del gemelo y así, mira, emplazamos a la gente que nos está viendo ahora mismo a que continúe con nosotros, que venga al geme y que también comparte la parte de su sabiduría. Muchísimas gracias por estar con nosotros descifrando, ¿no? un poco el fútbol de antes, el fútbol de ahora y cómo ha sido un poco tu etapa en él. Gracias por estar con nosotros y ustedes no se vayan porque continuamos con el geme. Nada, en un segundo. El Ayuntamiento de Oviedo ha patrocinado este programa.